Lo prometido es deuda. Bienvenidos, ciudadanos de Stardust City, a este segundo episodio del canal, que trata sobre viajes en el tiempo. Un episodio algo denso en física y que puede requerir de pausas repetitivas para entender ciertos conceptos. Puede que a algunos les guste mucho y a otros no, pero me gusta experimentar e intentar explicar algo que algunas personas no buscarían por sí mismas, pero les encantaría saber. En este episodio exploraré varios aspectos de las máquinas del tiempo, pese al hecho de que Stephen Hawking defiende que las máquinas del tiempo son, con toda probabilidad, físicamente imposibles. Hay dos razones para que ignore la predicción de Hawking. En primer lugar, en 1895, otro físico sobresaliente, Lord Kelvin, entonces presidente de la Royal Society, afirmó que las máquinas voladoras más pesadas que el aire son imposibles. Lord Kelvin basaba su afirmación en el mejor conocimiento que había de la física en ese momento. Sin embargo, tal como sabemos, los hermanos Wright realizaron su primer vuelo en 1903, solo unos pocos años más tarde. De modo análogo, nuestro conocimiento actual acerca de las máquinas del tiempo puede ser incompleto. La segunda razón es una que Kip Thorne ha señalado muchas veces. Incluso si las leyes de la física prohíben las máquinas del tiempo, el esfuerzo por entenderlas puede enseñarnos mucho y ayudarnos a afinar nuestra comprensión de la causalidad. Supongamos, entonces, que las máquinas del tiempo son posibles en teoría y exploremos las consecuencias. En primer lugar, las máquinas del tiempo pueden ser peligrosas. De hecho, si alguien pudiera viajar desde nuestro tiempo al pasado, entonces esa persona probablemente podría cambiar el pasado. Si lo hiciera, cambiaría toda la historia posterior. Por ejemplo, una persona que viajara hacia atrás en el tiempo, hasta el comienzo del universo, podría cambiar las condiciones físicas en esa era, y como resultado cambia toda la historia del universo. La explosión de una bomba de hidrógeno no es nada en comparación con tal posibilidad. Dicha esta última advertencia, empecemos. Disculpad, estaba en mis cosas. Bueno, dejemos esto aquí y continuemos. ¿Es posible realmente utilizar una máquina del tiempo para cambiar el pasado? Bueno, podemos imaginar el tiempo como un río que fluye desde el pasado hacia el futuro, sin cambiar nunca de dirección, y llevando todos los sucesos en su flujo. Durante muchos años, la gente creyó que el tiempo no podía ser frenado o acelerado. Sin embargo, a comienzos del siglo XX, Albert Einstein descubrió que el tiempo no es inmutable. Los campos gravitatorios intensos, por ejemplo, el campo gravitatorio intenso de una estrella de neutrones, frenan el ritmo del paso del tiempo. Los relojes en el campo gravitatorio intenso próximo a la superficie de una estrella de neutrones marchan más lentamente que los relojes que están lejos. Los observadores a cierta distancia de una estrella de neutrones pueden, en teoría, ver la ralentización de los relojes. Según la relatividad general, la teoría moderna de la gravedad, el espacio-tiempo estaría distorsionado en presencia de campos gravitatorios intensos. Lo que esto significa se ilustra en la imagen, que muestra el continuo espacio temporal con el espacio en la horizontal y el tiempo en la vertical. Los campos gravitatorios intensos dan lugar a hoyos o pozos en la superficie, tal como se ilustra en la imagen. Ahora puede explicarse la idea clave que subyace a las máquinas del tiempo. Imaginemos que los extremos de dos hoyos diferentes se tocan y se unen para formar un arco o un túnel como en la imagen. El efecto de un arco semejante es que un fragmento del río del tiempo se separa del flujo principal, pasa a través del arco y se vuelve a unir al flujo principal en un tiempo anterior a cuando entró en el arco. Un ser humano en una trayectoria semejante sería transportado junto con el río del tiempo a través del túnel.
haciéndose más viejo mientras tanto hasta reaparecer en el flujo principal en el pasado de, es decir, en un instante anterior a, cuando entró en el arco, como muestra la imagen. De este modo, él podría encontrarse con una versión anterior de sí mismo. Stephen Hawking defiende que tales estructuras espaciotemporales pueden aparecer como soluciones matemáticas de las ecuaciones de campo de Einstein, aunque la mayoría de los científicos despachan estas soluciones como curiosidades matemáticas. No hace mucho Kip Thorne, junto con sus colegas más jóvenes, investigó tales soluciones de una forma seria. Este episodio de Stardust City discutirá las siguientes 3 cuestiones relacionadas con las máquinas del tiempo. Primera, ¿cómo podrían crearse máquinas del tiempo? Segunda, ¿es realmente posible cambiar el pasado utilizando una máquina del tiempo? Y tercera, ¿qué sucede con nuestras nociones de causalidad y libre albedrío? La primera cuestión es cómo pueden crearse máquinas del tiempo. Esta cuestión requiere una discusión de los espacios curvos o distorsionados, puesto que es muy difícil imaginar o visualizar espacios tridimensionales curvos. Utilicemos en su lugar como analogía los espacios bidimensionales curvos, habitados por personas bidimensionales, como la imagen. Consideremos en este espacio una estrella bidimensional cuyo campo gravitatorio es más bien débil. El campo gravitatorio de la estrella se manifestará como un pozo poco profundo, como se ilustra en la imagen. Supongamos ahora que comprimimos la estrella y hacemos que se contraiga. Durante este proceso, el campo gravitatorio de la estrella aumenta de intensidad y como resultado la profundidad del pozo aumenta, tal como se muestra en las imágenes. Supongamos ahora que tenemos 2 pozos semejantes y que los fondos de estos 2 pozos se tocan. Esto crea una estructura denominada un agujero de gusano, como se ve en la imagen. Consiste en 2 aberturas o bocas y un túnel o arco entre ellas. Supongamos que podemos estabilizar una estructura semejante de modo que sea estática o casi estática, y cuando digo estática me refiero a invariable. Entonces un ser bidimensional puede ir de una boca a la otra de 2 formas: por el espacio externo entre comillas, o a través del túnel del agujero de gusano. Como puede verse en la imagen, la ruta a través del agujero de gusano es más larga que la ruta por el espacio externo. Sin embargo, uno puede imaginar situaciones en las que sea cierto lo contrario. Por ejemplo, si uno tuviera un túnel que atravesara el interior de la Tierra, entonces el camino sobre la superficie de la Tierra, desde una abertura a la otra, sería más largo que el camino a lo largo del túnel. Una situación similar puede aplicarse a nuestros modelos bidimensionales de espacio curvo. Como se ilustra en la imagen, el espacio bidimensional puede estar combado de tal forma que la distancia a través del corredor entre las 2 bocas es más corta que la distancia en el espacio externo. Podemos imaginar agujeros de gusano similares en el espacio tridimensional real. Pronto explicaré cómo pueden convertirse tales agujeros de gusano en máquinas del tiempo, como propuso Kip Thorne. Sin embargo, no discutiré los posibles obstáculos que impiden su construcción, descritos por Stephen Hawking, ya que esto llevaría a un episodio completo, una posible segunda parte si este vídeo, que es bastante denso, va bien. Imaginemos ahora que en el espacio tridimensional tenemos un agujero de gusano, que consiste en 2 aberturas, la boca A y la boca B, y un corredor entre ellas. Por supuesto, el corredor no se encuentra en el espacio tridimensional normal, más bien puede considerarse que existe un hiperespacio de más dimensiones. Supongamos que la distancia entre las bocas a lo largo del corredor es mucho más corta que la distancia entre las bocas en el espacio externo. Si hubiera un chico en la boca A y una chica en la boca B, el chico mirará a la chica a través del espacio normal, entonces él la vería a una gran distancia, a muchos kilómetros o incluso años luz. Sin embargo, si él la mira a través del agujero de gusano, es posible en principio que ella esté a solo unos pocos metros.
Ahora el agujero de gusano puede actuar como una máquina del espacio, porque el chico puede ir a través de él para acercarse a la chica, pero todavía no es una máquina del tiempo. Y aquí, como un agujero de gusano semejante puede convertirse en una máquina del tiempo. Supongamos que colocamos dos relojes cerca de las dos bocas, el reloj A cerca de la boca A y el reloj B cerca de la boca B, y que los relojes están inicialmente sincronizados. Coloquemos además la boca B en el intenso campo gravitatorio de una estrella de neutrones. Recordemos que el ritmo del tiempo depende de la intensidad del campo gravitatorio y que el tiempo fluye lentamente cerca de la superficie de una estrella de neutrones, de modo que el tiempo fluye lentamente cerca de la boca B. Si la boca A está más alejada de la estrella de neutrones que la boca B en una distancia r, entonces la diferencia entre el ritmo del tiempo en las bocas A y B será proporcional a r. Transcurrido algún tiempo, los dos relojes tendrán lecturas diferentes. El reloj A podría marcar las 12 menos 5, mientras que el reloj B, que ha marchado más lentamente, podría marcar las 12 menos 20, por ejemplo. Esta diferencia puede ser vista fácilmente por un observador situado fuera del agujero de gusano. Él puede viajar de un reloj a otro, tocar la esfera de cada reloj y estar seguro de que la diferencia entre ellas es de 15 minutos. Supongamos ahora que el observador vuelve a la boca B y llega ahí cuando el reloj B está marcando las 12 menos 10 y el reloj A está marcando las 12 y 5. Si nuestro observador mira el reloj A través de este agujero de gusano, ¿qué es lo que verá? Recordemos que la distancia a través del corredor es mucho menor que la distancia entre los mismos puntos a través del espacio externo. Por lo tanto, el observador ve el segundo reloj muy cercano, de modo que ambos relojes están prácticamente uno al lado del otro, a unos pocos metros de distancia. Recordemos también que la diferencia en el ritmo de marcha de los dos relojes es proporcional a la distancia entre ellos. A través del agujero de gusano, dicha distancia es prácticamente cero y por ello no hay diferencia en el ritmo de marcha de los dos relojes. Estos marcharán al unísono y mostrarán siempre tiempos idénticos, tales como los perciben los observadores que miran a través del agujero de gusano. Por consiguiente, si el observador mira a través del agujero de gusano, ve que el reloj A marca al mismo tiempo que el reloj B, puesto que durante todo el experimento los dos relojes han marchado al unísono. Él verá que ambos relojes marcan las 12 menos 10, sin embargo, esto significa que al mirar a través del corredor, el observador está mirando al pasado, puesto que si él mira al reloj A por fuera del agujero de gusano, ve que marca las 12 y 5. A través del agujero de gusano ve las 12 menos 10, de modo que ve el pasado. De hecho, si espera 10 minutos, se verá a sí mismo en el reloj A, puesto que él llegó al reloj A y lo tocó mientras estaba marcando las 12 en punto. Ahora el observador puede partir a las 12 menos 10 del reloj B y viajar a través del agujero de gusano. Entonces llegará a la boca A cuando el reloj A marca las 12 menos 10. Por consiguiente, ha viajado al pasado y el agujero de gusano actúa como una máquina del tiempo. El observador puede incluso encontrarse a sí mismo a las 12 en punto en la boca A. Habría que hacer aquí dos comentarios. En primer lugar, esta máquina del tiempo puede en principio ser muy potente. Cuanto más tiempo esperemos con la boca A en el campo gravitatorio intenso, mayor será la diferencia de tiempos entre los relojes A y B. Podemos conseguir que la máquina del tiempo que nos transporte muchas horas o incluso años al pasado. En segundo lugar, si apartamos las bocas del agujero de gusano de la vecindad de la estrella de neutrones, lejos del campo gravitatorio intenso, continuará funcionando como una máquina del tiempo. Por consiguiente, podemos en principio construir una máquina del tiempo que consiste en dos bocas A y B, un corredor muy corto en alguna dimensión adicional que las une, tal que un observador que entre por la boca B saldrá por la boca A en el pasado. Como se explica en un ensayo de Stephen Hawking, esto significa que uno puede encontrarse con una versión más joven de sí mismo en el pasado.
Está claro que las máquinas del tiempo como esta pueden dar lugar a paradojas. Supongamos que yo entro en la boca B y reaparezco en la boca A, en el pasado antes de haber entrado en la boca B. Entonces habrá dos versiones de mí mismo, una más joven a punto de entrar en la boca B y una más vieja que acaba de salir de la boca A. Supongamos que con un cuchillo mato a la versión más joven de mí mismo. Un poco cruel, ya lo sé, pero así son las cosas en la física. Entonces, resulta imposible que la versión más joven de mí mismo siga el camino a la boca B y emerja de la boca A para ejecutar el homicidio. Esto es una paradoja. Alternativamente, puedo utilizar una máquina del tiempo más potente, viajar hacia atrás, hacia el pasado distante y matar a mi abuela antes de que haya dado a luz a mi madre, lo que lleva a una paradoja similar. ¿Demuestra esta paradoja que el viaje en el tiempo es imposible? En absoluto. La razón es que en nuestra discusión de la paradoja he cometido un grave error lógico. Discutí la situación dos veces de dos formas diferentes. En la primera discusión discutí mi viaje a la boca B suponiendo que no había encuentro con la versión más vieja de mí mismo que viene del futuro. En la segunda discusión discutí el mismo viaje, pero supuse que la primera discusión era correcta y que por consiguiente podría viajar hacia atrás en el tiempo y habría así un encuentro. El error está en que en la primera discusión hice la hipótesis de que no hubo encuentro, pero si el encuentro sucedió, sucedió. De modo que desde el primer momento deberíamos tener en cuenta las consecuencias del encuentro. Por consiguiente, incluso si no soy asesinado cuando viajo a la boca B, recordaré el encuentro con mi yo más joven cuando salga de la boca A. Entonces, ¿qué sucede realmente en este escenario cuando lo analizamos sin ninguna hipótesis incorrecta? Aquí tropezamos con una complicación. Los físicos no pueden calcular explícitamente las acciones de los seres humanos, porque los seres humanos son demasiado complicados, y no me refiero concretamente a mí, sino en general. Probablemente esto es trabajo para la psicología o para la zoología, pero no para la física. Sin embargo, los físicos pueden modelizar situaciones similares y aparentemente paradójicas, en donde intervienen cuerpos físicos simples. Utilizando tales modelos, los físicos pueden calcular lo que les sucede a los cuerpos y determinar cómo se resuelve la paradoja. Así pues, tratemos de modelizar esta paradoja utilizando objetos físicos sencillos. Imaginemos una bola de billar que rueda sobre una mesa con una abertura o tronera. No es difícil para alguien empujar la bola en la dirección de la abertura, de modo que la bola ruede sobre la mesa y finalmente caiga en la abertura. Supongamos que hay una segunda bola de billar que viaja a lo largo de una trayectoria que se cruza con la trayectoria de la primera bola, antes de que esta primera bola alcance la abertura. Entonces habrá una colisión. Si la colisión es suficientemente fuerte, el cambio en la dirección de la primera bola será suficientemente grande para que tras la colisión, la primera bola se mueva en una trayectoria completamente diferente y no entre la abertura. Supongamos que tenemos una máquina del tiempo con bocas A y B como se describió antes, de modo que si alguien entra en la boca B, reaparecerá en la boca A en el pasado. Tomamos solo una bola de billar y la enviamos en una trayectoria hacia la boca B. La bola de billar viaja ahora a través del espacio vacío y no sobre la superficie de una mesa de billar, pero esta diferencia carece de importancia. La bola se moverá a través del espacio hacia la boca B. Sin embargo, antes de que llegue a la boca B, surgirá de la boca A debido al efecto de la máquina del tiempo. De este modo habrá dos versiones o materializaciones de la misma bola de billar, una versión más joven y una versión más vieja. Podemos disponer el impulso inicial de la bola de tal manera que las trayectorias de las dos versiones se crucen, y por lo tanto que las dos versiones lleguen al punto de encuentro casi simultáneamente. ¿Cuál será el resultado? Igual que en el caso de las bolas sobre la mesa de billar, podemos disponer el impulso inicial de tal modo que la bola de billar más vieja golpee a la más joven con la fuerza suficiente para desviar su trayectoria, de modo que la más joven nunca llegue a la boca B.
Una vez más tenemos una paradoja. Si la bola más joven nunca entra en la boca B, no hay razón para que la bola de billar más vieja aparezca por la boca A. Esta paradoja es análoga a la paradoja anterior en la que yo me encontraba con una versión más joven de mí mismo. Una vez más, el origen de las paradojas está en un error lógico en nuestras dos discusiones de la situación. En la primera discusión del movimiento de la bola supusimos que ninguna bola salía de la boca A y no tuvimos en cuenta la colisión. Las hipótesis eran incorrectas. Si la colisión sucedió, sucedió y debería ser tenida en cuenta en la primera discusión. De modo que el movimiento de la versión más joven de la bola de billar estará influido por dos efectos: nuestro impulso inicial y el efecto de la colisión con la bola de billar más vieja. Así que, ¿cuál es la solución de la paradoja? ¿Qué sucede realmente si enviamos la bola de billar a la boca B con un impulso inicial adecuado? En esta situación podemos calcular lo que sucede porque las bolas de billar son un sistema mecánico muy simple. Si tenemos en cuenta la colisión desde el principio, entonces la colisión es muy débil. Solo un ligero roce entre las dos bolas que perturba a la bola más joven solo ligeramente. La bola más joven se mueve entonces a lo largo de una trayectoria ligeramente diferente de la que esperábamos, pero sigue entrando en la boca B. Reaparece por la boca A en el pasado y continúa su movimiento. También una trayectoria que solo difiere ligeramente de la trayectoria que hubiera seguido si no hubiera sufrido una colisión. El resultado de la ligera diferencia en la trayectoria es que la colisión con la versión más joven de sí misma no es una colisión fuerte, sino más bien una colisión débil de refilón. Por consiguiente, tenemos una solución consistente. Aunque tratáramos de provocar una colisión fuerte, encontraríamos de hecho que la colisión es débil, siempre que analicemos la situación correctamente teniendo en cuenta la colisión desde el principio. Esta solución consistente puede obtenerse a partir de un cálculo matemático riguroso y fue descubierta por primera vez por Kip Thorne. Vemos ahora que no hay contradicciones o paradojas, y más aún que no existen dos versiones diferentes del suceso de colisión. Hubo solo una colisión, solo una historia de sucesos. Si algo sucedió, sucedió. Los sucesos pueden estar influidos por otros sucesos en el futuro, así como por otros sucesos en el pasado, de modo que el flujo de sucesos puede ser complejo. Sin embargo, hay solo un flujo de sucesos, de modo que el pasado no puede cambiarse una vez que ha ocurrido. Se podría objetar que hemos analizado un sistema mecánico trivial y que otros sistemas más complejos llevan a paradojas drásticas que no pueden resolverse de forma tan fácil. Por ejemplo, supongamos que en lugar de una bola de billar tenemos una bomba cuya superficie está cubierta con espoletas, de modo que incluso el contacto más ligero con la superficie de la bomba haría que detonase. A primera vista, parece que no hay flujo autoconsistente de sucesos en esta situación. Supongamos en efecto que impulsamos la bomba de una forma apropiada en la dirección de la boca B, del agujero de gusano. La bomba debería surgir de la boca A en el pasado y moverse a lo largo de una trayectoria hasta el punto de encuentro. Si encuentra una versión anterior de sí misma, incluso una colisión de refilón provocaría una explosión. La versión más joven de la bomba quedaría destruida, haciendo imposible que la versión más joven de la bomba continúe su movimiento hacia la boca B, y que la versión más vieja reaparezca por la boca A, de modo que hay una paradoja. La solución de esta paradoja es la siguiente. No era beber café. Bueno, mientras la bomba se mueve a lo largo de su trayectoria hacia la boca B, algo emerge de la boca A. No una versión más vieja de la bomba, sino un fragmento de la bomba. Pronto quedará claro por qué surge un fragmento de la boca A. El fragmento se mueve a lo largo de una trayectoria hasta el punto de encuentro, colisiona con la bomba y causa una explosión. Los fragmentos de la bomba son dispersados en muchas direcciones diferentes, y al menos uno de ellos entra en la boca B. Dicho fragmento reaparece luego en la boca A en el pasado y provoca una explosión, la explosión original. Una vez más tenemos una situación autoconsistente, sin ninguna contradicción o paradoja.
Sin embargo, también podemos ver explícitamente la influencia del futuro sobre el pasado. El fragmento procedente del futuro es la causa de la explosión, pero es también una consecuencia de la explosión. Esto es muy poco habitual, pero no es contradictorio. Podemos extraer de aquí dos conclusiones de estos ejemplos. En primer lugar, en presencia de máquinas del tiempo, podemos encontrarnos con procesos físicos muy extraños y anormales, pero no contradicciones. En segundo lugar, ningún suceso, como el de la explosión, puede cambiarse. Sucedió solo una vez y es imposible tener dos historias, una en la que el suceso ocurre y otra en la que no ocurre. Reconsideremos ahora las situaciones aparentemente paradójicas que implican a seres humanos. ¿Sería posible que usted utilizara una máquina del tiempo para viajar al pasado y matar a una versión más joven de usted mismo? La respuesta es no, es imposible. Eso llevaría a una paradoja, y vimos antes que las paradojas no se dan. Por consiguiente, las leyes físicas deberían impedirle matar a una versión más joven de usted mismo. Como dijo Kip Thorne, si usted trata de matar a una versión más joven de usted mismo o a su abuela, algo debe detener su mano. No es posible para los físicos calcular exactamente qué es lo que detiene la mano, porque los seres humanos son muy complejos. Aunque podemos calcular lo que sucede para objetos físicos sencillos, tal como hemos hecho aquí. Esto significa que nuestro libre albedrío debe estar limitado de alguna forma. Si yo me encuentro con una versión más joven de mí mismo y quiero matar a dicha versión más joven, entonces las leyes de la física me lo impedirán. Tal limitación sobre nuestro libre albedrío es inusual y misteriosa, pero no carece de paralelos. Por ejemplo, mi voluntad puede ser la de caminar por el techo sin ayuda de ningún equipamiento especial. La ley de la gravedad me impide hacerlo, me caeré si lo intento, de modo que mi libre albedrío está restringido. Por supuesto, en el caso de una máquina del tiempo, la naturaleza de la restricción sobre el libre albedrío es diferente, pero no esencialmente diferente. En conclusión, la cuestión de si pueden existir las máquinas del tiempo no está todavía resuelta. Sin embargo, incluso si las máquinas del tiempo están prohibidas por las leyes de la física, sigue valiendo la pena pensar sobre las cuestiones que plantean, puesto que pueden proporcionarnos nuevas ideas sobre la naturaleza del tiempo, la causalidad y otros aspectos de la física. En definitiva, no podemos cambiar el pasado, lo siento. No podemos enviar a un viajero en el tiempo de vuelta al jardín del Edén para advertir a Eva de que no coja la manzana del árbol. Y bueno, con manzanas termina el segundo episodio de Stardust City. Espero que haya sido de su agrado y muy pronto viene el episodio 3, que espero que también sea de su interés. Si os ha gustado el contenido del canal, por favor, darle a like, comentad qué os ha parecido, así también como suscribiros y no olvidéis de darle a la campanita para que os avise de los nuevos vídeos. Un saludo y Starbite.